Bienvenidos ahora a este tiempo de análisis y de debate. Como cada jornada nos sumergimos en la actualidad y la pasamos por el tamiz de la opinión con nuestros picoteros que nos acompañan en este martes 15 de noviembre. Estamos prácticamente ya en Navidad. No sé si ya la oléis o no la oléis, porque al menos en el ambiente están comenzando ya a instalarse las luces, la decoración navideña en la capital extremeña y en otras ciudades también. Los escaparates ya lucen artículos de Navidad y decoración navideña. El Corte Inglés nos lo recordó hace ya mucho tiempo. En fin, Javier Segura, ¿cómo está? Buenas noches. Pues muy buenas noches. Y estamos comiendo turrones antes que incluso la chaquetía. Pues mira, que es que esto que tú comentas de la Navidad me pasó con un supermercado cerca de casa hace 3 semanas, que ya estaban allí preparando las bateas de los turrones, de los panetones, y dije, bueno, si es que aquí nos ha ido la manga corta y vamos a estar como en Brasil dentro de poco, ¿no? No pega. Pero sí que es verdad que yo también tengo un poquito de gana de la sensación del frío, del olor a la castaña. Pues esto, del paseo de invierno, del paseo pues sobrecogedor, últimamente esa noche llega a las 6 de la tarde, ese chocolate. Últimamente llega antes el olor del turrón y de los mazapanes que de la castaña. Pues ya ves, porque al tiempo que ponen la mesa ya con los dulces navideños en los supermercados, pronto vamos a llegar en bañador a comprar los productos. Jorge Grubar, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Encantado de estar con vosotros aquí y con Javier, que hacía tiempo que no coincidíamos. Por cierto, que como no paras, estás ahora metido en un proyecto también en San Vicente de Alcántara con una celebración muy especial. Bueno, es que San Vicente de Alcántara, que es mi pueblo, por así decirlo, celebran el 125 aniversario de la existencia del Casino de Artesanos, que es una institución emblemática que ha tenido mucho que ver en toda la escenografía del pueblo, en el tema cultural. Y en su momento se hizo una publicación y bueno, pues me pidieron que colaborara y ahora pues con esta nueva celebración pues quieren que siga colaborando y lo haré con mucho gusto. Por cierto, esta mañana hemos asistido a la entrega de una piragua a una de nuestras atletas más reconocidas emeritenses que va a intentar meterse en los próximos Juegos Olímpicos. Está superando su marca personal para poder hacerlo así. Y fijaros la escasez de los recursos de los deportes minoritarios, porque esta chica ha estado hasta ahora con una piragua compitiendo que no era de su talla, era más pequeña, entonces no podía desarrollar todo su potencial. Ha sido a través de este programa de apoyo a un deportista, efectivamente. Exacto. Yo participo en él. Participas en él, ¿no? Con nuestro amigo Julián Casas, que está al cargo, efectivamente, del Grupo Ros, pues le han proporcionado esa piragua. Y al hilo de esto, ha asistido el alcalde de Mérida y le han preguntado precisamente sobre el agua del río Guadiana, que está tan revuelta. Ha dicho que normalmente está, y ya lo enlazamos con el primer tema que vamos a tratar, más sucia que de costumbre, primero porque el caudal es más bajo y segundo porque aún hay personas que tienen la costumbre de tirar elementos, muebles y no muebles, incluso del mobiliario urbano, al río. O sea, que eso parece ser que todavía existe, no se ha quitado la costumbre. Dice que el ayuntamiento quita lo que hay en las orillas y lo que les pertenece, concretamente en los cauces donde no circula el agua, como el de las Albarregas, pero que eso ya es tarea de Confederación. Y dice esto porque, claro, pese al agua, se están realizando competiciones a nivel nacional e internacional de piragüismo en Mérida, y Mérida sigue siendo una referencia tanto con el Guadiana, con el río Guadiana, como con el Guadianilla, ¿no? Pero lo que me llama la atención pues son estas imágenes que se vuelvan a producir de nuevo y que enlazamos con el primer tema que traemos a colación, y es que la Policía Local de Mérida ha denunciado a una persona por arrojar escombros de una obra, por cierto, que estaba realizando en casa sin licencia, en un contenedor amarillo de plástico en la avenida Lusitania. También a una persona por arrojar fuera de los contenedores basura en la calle Pablo Neruda de la capital extremeña. Todo esto viene a reflejar, y ponemos sobre la mesa en el debate, bueno, pues la poca conciencia que existe todavía como con vertederos de este tipo, que aunque se limpian, la gente sigue arrojando cuando existen puntos limpios que recogen todo tipo de enseres, cuando además la empresa concesionaria de la limpieza una vez a la semana recoge los muebles
avisando previamente, lo dejas debajo de tu casa al lado de un contenedor y el día determinado te lo recogen sin gasto alguno. Pues aún así todavía se siguen produciendo imágenes como esta, Javier. Es que estoy viendo las imágenes y me puedo decir cabreo, ¿no? Que me enfada muchísimo. Y no sé cómo se puede... Me pone la vena muy gorda. Oye, y aquí no quiero culpar a nadie ajeno, me incorporo yo también como el primero, que con toda seguridad, vamos, sin ninguna duda, también soy un incumplidor respecto de cómo gestionar los residuos adecuadamente, desde su clasificación, el horario que hay que echarlo. Pero lo que estamos viendo no es una cuestión de un día y una excepcionalidad, sino una persona que lo hace con reiteración y con maldad y con conciencia del daño que está causando al medio ambiente. Y yo esto no sé cómo se puede solucionar. Porque no me vale que me diga que es una cuestión cultural, no me vale que me diga que como siempre lo hemos hecho así está la solución, no me vale ver los neumáticos en el río, no me vale ver el ripio en un acerado de una calle, esté habitada o no esté habitada, o en un contenedor amarillo. Es que no tiene lógica ninguna. Esto no, y no se puede tener un policía al lado de cada persona las 24 horas del día vigilando si lo hace adecuado o inadecuadamente. Hace 3 semanas había muy mal olor en Mérida a cuenta de la refinería y estábamos en la propuesta generalizada hasta el punto en la Almazara, efectivamente, que se tuvo que parar la pararon. Es correcto. Sí. Y estamos hablando de un centro de empleo con trabajadoras, con una producción, con un negocio, porque sencillamente había un rechazo colectivo a ese mal olor, que es una forma también de contaminación. Jorge, tú estás aquí a mi lado, tú eres empresario, tú tienes una empresa, cuéntame, porque ¿sería concebible para la gente de Mérida que tu empresa o muchas empresas que estéis en el polígono os dedicaréis a echar al contenedor amarillo, os dedicaréis a poner las aceras, los residuos? Es que esto no tiene sentido ninguno. Y tienes una inversión y es tu negocio y tú dirías, yo es que en mi empresa hago lo que me da la gana, pero tienes que ser cumplidor de la ley por el bien de la ciudadanía. Pero es que además tú fíjate, te agradezco ese comentario porque muchas veces los empresarios no son siempre bien entendidos. El esfuerzo que se está haciendo en muchas empresas para aplicarte con la ley de residuos, que es más bien bastante exigente, es decir, que luego haya esta manera tan incívica de vivir entre nosotros. Es decir, este es un problema yo ya no lo digo ni de educación, sino de convivencia. Y luego, por otro lado, estamos viviendo una época en que parece que las leyes son todas un poco más como de acción católica, ¿no? Parece que no ocurre nada. Y yo creo que en determinados temas habría que ser muy exigente. Y habría que, es decir, si yo en mi empresa tengo que atender, como tú bien dices, tantos requisitos y tengo que hacer, como cualquier empresario, tenemos que hacer hoy en día toda una serie de medidas y toda una serie de tal. Oiga, mire usted que está en la calle, y luego te voy a decir otra cosa que yo le voy a añadir más. Es que esto yo no lo había visto, las escenas son verdaderamente demoledoras y desagradables. Pero es que, por ejemplo, las pintadas que hay en una ciudad como Mérida, es que no nos damos cuenta que estamos en Extremadura, que es una región preciosa, y estamos en una ciudad como Mérida, que además vive de nuestros visitantes, que veas cómo se la trata en determinadas zonas, en determinados sitios. Esto es verdaderamente, pues para mí, yo tendría, la única solución que le veo yo es de ser mucho más exigente. Y además me consta que nuestro... que la policía local y las fuerzas del orden muchas veces no actúan porque no se les permite que actúen con la contundencia que debían hacerlo. Pero en este caso concreto, yo creo que somos todos, todos paseamos por ahí, todos somos miembros de esta ciudad, deberíamos ser todos una especie de mini policía. Pero oiga, si lo consentimos nosotros... Es que no tiene explicación esto, la verdad es que no tiene explicación. Porque luego, como bien ha dicho Fran, luego resulta que es que además hay un servicio del ayuntamiento que tú llamas y te lo vienen a recoger. Es decir, eso ya no es... Y además, durante un tiempo, pues yo pienso que todos hemos cometido algún error, de una Coca-Cola, de una no sé qué, una lata... Pero yo pienso que ahora estamos ya un poco como más conscientes. O sea, que hoy día exista eso es verdaderamente vergonzoso. Fíjate, y esas pintadas también. A mí lo de las pintadas en Mérida es que me pone frenético. Hace la semana pasada concretamente, la policía identificó a 3 menores que realizaban pintadas con su firma, que encima no son ni artísticas siquiera, ¿no? En mobiliario urbano de las varias calles del centro.
Bueno, ahora sus tutores legales se enfrentan a multas de hasta 1.500 euros por este hecho. Y yo creo que eso es una cultura que yo creía que ya estaba superada, porque afortunadamente los colegios hacen para ello una labor muy impresionante, muy bonita, con Mérida Adopta un Monumento, ¿no? Pues eso, que los niños se identifican con un monumento, les inculcan el amor por el monumento, por el respeto, el cuidado, el patrimonio de todos para preservarlo, y sin embargo se sigan produciendo estampas como esta. Esa firma no está ya está borrada del puente romano, pero por ejemplo, esa firma sí se hizo, no tiene que ver con los de la semana pasada, en uno de los sillares del puente romano, pero es que también ha pasado en el Templo de Diana, ha pasado en monumentos significativos de la ciudad, y parece ser que esos valores, que además se lo inculcan en la escuela, no llegan a las familias, o las familias no complementan esa educación en valores con sus hijos, porque si no, no se darían estas circunstancias. Pues yo también lo pienso, ¿no? Que entendemos que este es el mal menor, o que no tiene importancia, o que no tiene consecuencia. Y la principal consecuencia, la principal importancia que tiene es que se repite, y se repite. Y lo que se repite ya no es una conducta, se convierte en un comportamiento, en lo habitual, en lo adquirido, en lo que aprendido, en lo que pasa de generación en generación. Hoy no tenemos un problema de contenedores o un problema de un servicio de limpieza que llamando por teléfono venga a recoger los muebles, o no tengamos unos vertederos adecuados para dónde desechar el ripio a cambio de una tasa que desde mi punto de vista es bastante insignificante en cualquier reforma de una obra, porque tiene un valor simbólico, no es que estamos hablando de que me cuesta más el collar que el perro, que no es el caso. Es decir, hoy tenemos los medios para hacer una protección cuidada y un reciclaje adecuado del medio ambiente. Antes de entrar en antena lo estábamos contando con Jorge, es decir, que es que encima da oportunidades de empleo, es que encima estamos hablando de innovación, es que encima estamos hablando de algo que también Extremadura puede aportar como valor añadido, que lo estáis experimentando, que lo están haciendo las empresas entre sí, que están compartiendo, como quien dice, parcelas. Es que no nos estamos dando cuenta que estamos perdiendo oportunidades por consentir pues que una albañilería sin autorización, hecha en un domingo, hecha por vete a saber quién, que termina el ripio en un contenedor, es que eso no nos lleva a ninguna parte, es que eso nos está destrozando como cultura, nos está destrozando como ciudad, nos está destrozando como futuro, cuando precisamente tenemos alternativas. Es que no estamos diciendo de que estamos, es que es esto o nada. Pero es que quizás si hablamos de concienciación, es que en una ciudad como Mérida, repito, tendría que haber mucha mayor concienciación que en otros sitios. Es que en Mérida se vive prácticamente de la imagen que proyecta. De la imagen que proyecta y a través de sus monumentos y sobre todo. Y luego además lo que comentas, Javier, es que con una llamada de teléfono hay empresas que se dedican a esto y que lo están haciendo perfectamente y que además son los que clasifican, los que hacen. Oiga, mire usted, no tiene usted explicación ninguna. No tiene. Ninguna. La única explicación es que lo llevara usted en un camión, haya tenido un accidente y se le haya caído ahí. Es la única explicación que puede tener. Cierto es. Bueno, vamos a pasar a otro tema porque ayer el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, a pregunta de los periodistas en un congreso celebrado en Badajoz sobre periodismo iberoamericano, contestó acerca de los problemas de encontrar a facultativos, a médicos para incorporarlos al sistema público de salud, y dijo que el problema ya no es tanto de dinero como de que los profesionales de la medicina, los médicos en este caso, pues también quieren vivir, quieren tener su tiempo de ocio, su tiempo de descanso, etcétera. Y que no radica, el problema de encontrar médicos no radica en pagarles, o no se soluciona con pagarles más para que trabajen más horas o para que atienden más consultas, sino que hay una dificultad, y es que hay un modelo de vida que, bueno, los médicos también quieren tenerlo como propio, quieren tener vida familiar y quieren tener vida propia. El caso es que, claro, esto es algo que aquí hemos dicho en varias ocasiones con respecto a si se debería, que por cierto se hizo, parece que no se escucharon, ampliar el número de plazas en la Facultad de Medicina y de Enfermería de Extremadura, y así se ha hecho, pero este año no ha entrado en vigor, ya entrará en vigor el próximo año, efectivamente, un 25%, ha pasado de 100 a 125, pero dice que se genera un problema cuando se satura el sistema de médicos con titulación y no hay trabajo, que es que van al paro. Pero bueno, yo creo que habrá un momento, un equilibrio de planificación, y que planificándolo eso se puede arreglar. Al mismo tiempo, me he encontrado con otra noticia, curiosamente, de que hay una comunidad de 6.000 médicos venezolanos en España residiendo, que están aquí
25% de ellos con el título homologado, es decir, que podrían ejercer la medicina desde ya y que se ofrecen a los sistemas públicos de todas las comunidades autónomas para atender las consultas rurales. De ellos, 1.100 están en espera de homologación del título, pero bueno, ya el 75% de 6.000 son una cantidad importante como para paliar ese déficit de médicos que existe. Y al mismo tiempo se refería también Guillermo Fernández Vara, volviendo a su tema, de que en Madrid se ha alimentado de alguna manera el sistema sanitario privado y parece ser que ahora está en competencia con respecto a la captación de médicos la sanidad pública con la sanidad privada. Bueno, ¿cómo creéis vosotros que se puede solucionar este entuerto? Javier. Fran, te agradezco mucho esa pregunta. No tengo la respuesta. Si la tuviera, no estaría aquí. Permíteme, con permiso, por respeto a tu programa, pero yo no estaría aquí. Yo no tengo la respuesta a esa. No, bueno. Mira, me gustan mucho las declaraciones que ha hecho el presidente de la Comunidad Extremeña, que como médico, colega de médicos, efectivamente sabe lo que es estar al frente o estar trabajando en un servicio que tiene que estar al frente las 24 horas del día, los 365 días del año. Y que efectivamente nuestra gran masa de sanitarios que están directamente trabajando en centros de salud y en centros hospitalarios tienen que hacer los turnos diurnos, los turnos de por la tarde, los turnos de por la noche, que se van rotando, tienen que hacer las guardias correspondientes, tienen que formarse, porque los queremos formados, los queremos especializados, los queremos emplazados siempre en los mismos sitios para poder tener una relación mucho más prolongada en el tiempo, para que la atención sanitaria se convierta en una atención casi que personalizada, y lo queremos además próximos a donde tenemos las necesidades o donde también tenemos las urgencias, ¿no? Donde tenemos los centros de especialidades, donde tenemos las urgencias. Yo creo que una de las grandes revoluciones de Extremadura, estaréis de acuerdo, ¿no?, fue precisamente el mapa sanitario con el que contamos y que no teníamos al inicio de nuestra autonomía. Y esto es un logro que se debe a todos y cada uno de los extremeños que estaban entonces y que estamos ahora y que la seguimos manteniendo, ¿no? Tenemos ahora dos problemas. Primero, tenemos un problema de que desde el año 2008 a las administraciones se les encorsetaron para no poder ampliar los presupuestos y sobre todo no ampliar la partida del gasto corriente, la que tiene que ver con el personal. No podían contratar, no podían hacer funcionarios, y se junta ahora otro problema, y es que la población sanitaria está envejeciendo y llegará un momento en el que quiera jubilarse y esas plazas están quedando vacías. ¿Cuáles son las alternativas? Pues habrá que considerar realmente cuáles son las necesidades, esa planificación de la que comenta. Hay muchas noticias que te dicen dentro de X años faltarán no sé cuántos médicos, se van a jubilar no sé cuántos, habrá una ausencia de un porcentaje muy importante de médicos en la atención primaria, ya lo hay, no se pueden cubrir todos los servicios de urgencia. Esto no es una cuestión de presupuesto, de subir o bajar impuestos, de especular, esto no es una cuestión ni de izquierda ni de derecha. Quien piense que el debate va por ahí, lo único que está es con una intencionalidad, con unos intereses que no quiere revelar y que no va, desde mi punto de vista, por el camino correcto, o al menos para transmitirlo a la ciudadanía. A mí personalmente, que me aparezca alguien hablando de que la consecuencia de la baja de impuestos es que hay menos médicos, o que la consecuencia de recaudar más es que haya más médicos, cuando no los veo, no, es un debate que en mi opinión en estos momentos es estéril. ¿Sabes que mi hija está en el último año de medicina? Obviamente estoy muy contento por ella y muy orgulloso de mi hija, ¿no? Pero ya llevamos un año y algo diciendo, el año que viene, si efectivamente apruebas el MIR, tendrás una especialidad, pues prácticamente se te acabaron las navidades, la fiesta de guardar durante los próximos 5 años, que es la especialización. Yo le he preguntado si consideraría a Extremadura como un destino para su MIR, y ella no lo contempla. ¿Está estudiando aquí o fuera de la comunidad? Está estudiando en la Autónoma de Madrid, que es donde en ese momento, y ella no lo contempla. Y no lo contempla porque en su proceso de especialización entiende, y objetivamente lo entiende, que las posibilidades de especializarse más y mejor la va a encontrar en aquellas unidades hospitalarias que estén más dotadas o que atiendan a más población, los famosos hospitales de referencia. Este es un tercer hándicap que tenemos en Extremadura
y que también tenemos que contemplar. Lo he planteado en ese orden. Tenemos un problema de que no se podía contratar, tenemos un problema de jubilación y tenemos un problema añadido en Extremadura, y es hasta qué punto es suficientemente atractiva o no para determinadas especialidades médicas que los futuros estudiantes y licenciados y especializados en medicina puedan tener. Ya, pero me alegra oírte comentar esto. O sea, hay cosas que son las que son ciertas y caen por su propia base, no admiten discusión, ¿no? Eso de que la sociedad va buscando una jornada de 4 días cuando hay jornada, en fin, eso es una frase muy simpática que queda muy bien y tal. Luego hay que tener en cuenta una cosa, por plantear que Extremadura hay que reconocer que yo creo que ha hecho una gran labor en el tema sanitario. Y a fin de cuentas es un hándicap principal en el presupuesto, que con el tema del gasto corriente le han hecho una faena tremenda a la Junta de Extremadura, porque claro, las condiciones de Extremadura no son iguales que las de otras regiones. Hay que tener en cuenta el hándicap que tenemos de la densidad poblacional, es decir, la extensión que tiene Extremadura para poder atender. O sea, todo eso está muy bien, pero lo que es curioso del caso es que cuando tú acabas de hablar de que efectivamente el caso que de tu hija, que te ha preguntado Fran, que es demoledor. ¿Por qué? Pues ¿y por qué? ¿Por qué la gente joven llega a un momento, en este caso estamos hablando de medicina, en otro caso, ¿por qué? Pues porque, mira, lo que no hay duda ninguna es que estamos, de Navalmoral para abajo, estamos totalmente abandonados. Y lo que no hay derecho es que nuestros jóvenes vean su futuro siempre, en cualquier profesión, en cualquier sector, fuera de nuestra región, porque no se dan las condiciones. Y de nuestro país, en el caso sanitario. Pero es que no hay que tampoco abandonar un poco el hecho concreto de que evidentemente también hay un problema económico. Claro que sí, que hay un problema económico. Si tu hija viera la seguridad de que aquí hay clínicas, tanto en lo privado como en lo público, de un cierto nivel, en las que se pagan unos salarios o se atiende como se tiene que atender, no tendría interés en irse fuera de Extremadura, de ninguna de las maneras. Yo conozco casos, yo tengo 4 hijas y las tengo un poco de todas, y hay algunas que han hecho todo lo contrario, han dicho, oye, en Madrid, vivir en Madrid aquello es una locura, se vive mucho mejor y la calidad de vida que se tiene depende de los sectores y depende de las circunstancias. Pero es que en este caso concreto, oye, ¿qué va a ocurrir como sigamos todos por ese mismo camino? Y luego hay otra cosa. Mire ustedes, señores, a quien corresponda. Yo siempre trato de evitar, y sobre todo el tema político no me gusta tal. Pero oiga, hay temas como las fuerzas del orden o temas como los funcionarios, en este caso, oiga, esos señores no pueden tener problemas económicos. Oiga, mire usted, ¿a mí qué me va usted a decir? ¿Por qué no hace usted una comparativa de lo que está ganando un político? Muy bien. Porque hay políticos que yo pienso que son necesarios, pero oiga, mire usted, si tiramos ahí del hilo, ¿a qué conclusión llegaríamos? Oye, mire usted, no hay derecho de que una chiquilla que está acabando su carrera ahora, pues tenga que poner los ojos en cualquier sitio, cuando lo lógico es que venga a su casa. Claro, que venga a su casa. Y luego, claro, ¿qué nos está ocurriendo también? Pues nos está ocurriendo que luego, cuando tenemos a nuestros hijos y ya algunos nuestras nietas y tal, que destacan, que hacen alguna cosa y tal, tenemos que asumir ya el hecho concreto de que se quieran ir. Pero oiga, en cuanto destaquen, yo siempre he dicho que yo distingo a la gente joven, no quiero ofender a nadie, en 2 estilos: los que tienen interés por las cosas y los que tienen menos interés. Los que tienen interés por las cosas o estudian o trabajan y tal, y lo intentan todo, aquí y fuera de aquí. Y los que no tienen interés están teniendo ahora un problema gravísimo, que no nos enfrentamos a ese problema. Están recibiendo un bombardeo para vivir sin hacer nada. Es decir, una cosa muy importante también es el estímulo. Nosotros necesitamos que nuestros jóvenes tengan estímulo por estar en Extremadura, y luego cuando estén en profesiones como esta, tienen que estar reconocidos para que tengan interés en venirse aquí. Muy bien. Muy bien. Muy fácil. Has dicho una cosa importante, por eso te preguntaba que dónde estudiaba, porque normalmente el porcentaje de estudiantes extremeños que estudian fuera acaban trabajando fuera, un porcentaje muy alto. Mientras que los que estudian dentro de la Universidad de Extremadura, hay un porcentaje que también se va, pero hay un porcentaje mayoritario que se quedan. Sí. Por eso la formación es muy importante, que Extremadura en formación esté al día, que la formación universitaria se trabaje bien y tenga una buena calidad de enseñanza universitaria y de formación profesional, para que nuestros jóvenes no se nos vayan. Porque está comprobado, perdona Jorge, que el que estudia fuera, en un porcentaje muy alto, se queda fuera.
Sí, Francia, aquí la cuestión es que el famoso plan Bolonia. Todos los planes formativos universitarios europeos son iguales. Desaparecen Desaparecen los distritos universitarios y tú puedes acceder a la plaza que tu nota dé y los números cláusulos de cada una de las facultades de la universidad dé. Raquel, mi hija, no tuvo la nota para poder acceder en la Universidad de Extremadura, y donde sí daba la nota y donde sí la admitían era la autónoma. Ya está, simplemente un hecho puntual de una nota en un filtro a la hora de poder solicitar la matrícula. Sí, ¿y tú sabías o no intuías ya que desde ese momento tu hija iba a trabajar fuera de Extremadura? Por los intereses económicos familiares, me hubiera gustado de que no. No, pero no lo intuiste porque yo tengo claro. Mi hija quiere estudiar también el año que viene, se me marcha, y quiere estudiar una carrera que no hay en el catálogo de la Universidad de Extremadura, y yo ya cuento con ello, de que pues, a lo mejor no quiera regresar. Pues prepárate. Jorge, perdona. No, pero es que yo por otro lado tengo que decir que últimamente, sobre todo últimamente, estoy teniendo mucho contacto con la universidad, y yo pienso que en Extremadura la universidad está a un gran nivel. ¿Es que lo está? Y lo está, es decir, y vuelvo a hablar de que, desgraciadamente, por ejemplo, acabas de comentar qué es lo que está ocurriendo en Madrid, que ahora todo ocurre en Madrid, pero en Madrid, queramos o no, como bien dice el señor Vara, que evidentemente esto lo conoce perfectamente, hay ya como un enfrentamiento entre lo que es la sanidad pública y la sanidad privada, sí. Pero eso, a fin de cuentas, no nos lleva eso al terreno económico, no nos lleva eso a la situación de una clínica mejor dotada que la otra, una de mejor... Bueno, oiga, ¿cómo podemos escatimar una financiación en algo tan importante como es la sanidad, y como se ha puesto de manifiesto recientemente con la desgraciada situación que nos ha metido el COVID? No digamos que no ha sido verdaderamente espectacular la reacción en determinados sitios, que sí hospital, pues nosotros... Totalmente. ¿Y eso cómo se soluciona? Se soluciona con dinero. Está claro. Y se soluciona dotando de los mejores medios y de los mejores profesionales. Pues fíjate, si su hija está en quinto o sexto. Sexto ya. En sexto ya, ¿no? De medicina. Entonces, en lugar de 100 plazas en la Universidad de Extremadura, hubiera habido 125, lo mismo estaba aquí, efectivamente. Exactamente. Y hubiera cambiado su proyecto de vida posiblemente. Pues tal cual. Y el de su padre. Y el de su padre, efectivamente. Para que veáis lo que entraña, ¿no? Porque uno de los elementos, indudablemente, para que la gente se quede en el territorio es la formación, y contar que la formación se haga aquí. Eso es lo primordial. Jorge, pero si es que, vamos a ver, la Universidad de Extremadura se está reputando año tras año, a medida que van pasando generaciones de licenciados universitarios, que la mejoran. Porque la excelencia profesional es la mejor acreditación de una formación universitaria. No seamos tontos. Aquí antes de la Universidad de Extremadura, teníamos los que se iban a Salamanca, los que se iban a Sevilla, que eran los distritos universitarios de Badajoz y de Cáceres. En el momento en el que se crea la Universidad de Extremadura, a mayor número de generaciones licenciados en la Universidad de Extremadura, mayor es la acreditación profesional, mayor es la reputación de donde procedes. Esto es indudable. Y por otro lado, Fran, fijaros que, por ejemplo, medicina tiene un nivel en Extremadura, en la Facultad de Badajoz, muy bueno, claro, muy bueno. Claro. Ingeniería en metal es la segunda del mundo. Claro. En la ingeniería industrial de la Escuela de Ingenieros Industriales de Badajoz. Conozco, ahí está el antiguo rector Paco Duque al frente de una... Pero hay muchas cosas que se dicen así muy alegremente, pero yo creo que habría que sopesarlas un poco. Cuando se habla, por ejemplo, de estos títulos homologados, yo he estado en la Universidad de Caracas y yo he visto una universidad en Venezuela espectacular y con muy buenas... De acuerdo, pero oiga, mire usted, ¿quién me dice a mí que en medicina nosotros tenemos que homologarnos con X facultativos que están aquí? Oiga, ¿y no podemos hacerlo con los nuestros? Claro. Exacto. Esa es la pregunta. Punto número 1, lo podemos hacer con los nuestros y aún así no cubriremos todas las plazas. Hay determinadas formaciones que no solamente requieren una licenciatura, un grado universitario, esa licenciado en medicina general, sino que requieren una especialización, y ahí es donde entra el combate. Porque la formación universitaria que hay en España, a ver, hablando claramente para que nos entendamos, ni los alemanes, ni los ingleses, ni los suecos son tontos. Y saben la formación universitaria que se está dando en España, y en materia de medicina, todas las ramas sanitarias, incluida enfermería, lo conocen hasta en Lisboa.
y saben que aquí se sale formado en lo básico y después tienes unas especializaciones que no se dan en todas las universidades del mundo y que sí se dan ya en Europa, pero no en las mismas condiciones desde que tenemos el plan Boluda. Pregunta por los hospitales de Badajoz o en todas estas ciudades de la raya portuguesa. Pregunta por la buena calificación que tiene. Bueno, tú eres de San Vicente de Alcántara. Claro. La gente del otro lado de la raya que tienes a 20 kilómetros. ¿A dónde viene? ¿A Valencia, a San Vicente de Alcántara? Claro. Oye, no tenemos tiempo, pero yo no me resisto a preguntaros en un minuto un resumen sobre la eliminación del delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados, que ha comenzado su trámite de este proyecto, de esta proposición de ley presentada por el PSOE y Podemos, y que ha llegado a la mesa y que no ha parado Partido Popular y Vox como pretendían en un principio, poniéndose a la calificación por la mesa. Continúa, por tanto, la tramitación de la eliminación del delito de sedición. En un minuto. No soy capaz de resumírtelo en un minuto, pero que no se preocupe la gente, que ya no tiene problema para pagar la luz, ni para pagar el gas, ni el joven para encontrar la vivienda o para encontrar un empleo, ni la persona mayor para una oficina bancaria. Ya se han resuelto todos los problemas de este país porque ya los partidos políticos han encontrado la solución. La solución es el delito de sedición. Ya tienen su titular, ya tienen su cabecera, ya están jugando en su campo en un tema que realmente a nosotros no nos afecta de manera directa en absoluto. En nuestra vida cotidiana esto no nos resuelve el problema, pero ellos ya han encontrado su campo de batalla ideal, se olvidan de nosotros y hasta el año que viene que se apruebe la ley. Jorge. Bueno, yo creo que yo podría decir que estoy totalmente de acuerdo, pero es que lo que está ocurriendo creo que ya es un poco el deterioro que tiene para el extremeño de a pie, en este caso nosotros, ya la figura del político yo creo que peor no podía, para mí peor no podía estar. En este caso yo creo que hay un terreno que no se debe invadir, que es el de la justicia. Y yo creo que estamos llegando ya a unos sitios verdaderamente que no te lo podías imaginar nunca. No sé si porque algunos ya, que yo digo el tema de la edad, ya sabes que yo lo llamo juventud acumulada, yo pienso que quizás ya tenemos demasiada juventud acumulada, hemos visto demasiadas cosas y a lo mejor todavía vamos a ver algunas. Pero yo pienso que aquí se ha tocado ya un tema donde qué sensación se nos da de autoridad, qué sensación se nos da del que comete un delito y el que no lo comete. Es decir, qué ventajas hay en ser una persona. Hablábamos antes del tema de cómo se comporta la sociedad, lo incívica que es con esto. Oye, si seguimos de esta manera, ahora va a resultar, como bien ha dicho Javier, que el que se hace un color político o de otro va a ser en función, el que te va prácticamente a dirigir lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, porque mañana vendrán otros políticos o vendrán otros partidos. Entonces, lo que yo pienso que se está tocando un tema excesivamente delicado y que la justicia es la justicia y la política es la política. Y que muchas veces no se pueden utilizar determinados argumentos para mantenerse en la política. A la política deben ir personas que quieran trabajar por los demás, personas que estén pensando en hacer cosas por su pueblo, por su nación, por su región. Y últimamente nos estamos encontrando con una frialdad a una serie de personas que se colocan, se sitúan, o establecen sus objetivos y les importa un bledo todo lo demás. Mienten y prevarican y malversan. Oiga, para eso tiene que haber algo que marque una línea. Lo acabas de decir tú, Javier, no me lo he inventado yo. Que es que eso digo yo. Por eso, bueno, me gustaría que este tema se tratara con historiadores y que contaran cómo ha sido la historia del delito de sedición en España desde 1822. 11 años después de haber aprobado 10 años después de haber aprobado las Cortes de Cádiz, esa playa que nos gusta mucho veranear, la Constitución de la Pepa. La Constitución de la Pepa, ¿no? Con Fernando VII, que se la cargó porque quiso el absolutismo y luego vino un trienio liberal y dijo, venga un poquito más de Constitución. Y luego se la volvió a cargar y llamó a los 100.000 hijos de San Luis. Ahí fue, y España era muy grande entonces. Pues estaba México, estaba Argentina, estaba Perú, todo eso era España. En ese contexto es donde se inventa lo del delito de sedición, que era menos del de traición, un poquito menos, menos que el de revuelta, y más que el de revuelta, ¿no? Pero lo que no se puede, Javier, es hacerte tú un sistema a la carta. Mira, hay tres cosas que para mí son básicas. En primer lugar,
Hay países en Europa, y no es cierto lo que se está diciendo, que llegan incluso a la cadena perpetua, que son Italia, Francia y Alemania. Es decir, no digáis que no, que eso no se puede decir. Y luego también hay que reconocer que el tema de sedición no es una cosa que hay que renovarla porque existía hace 200 años. No es cierto. En el año 1995 fue reformado estando en el gobierno Felipe González. Sí, sí. Oiga, no, vamos a decir la verdad, vamos a hacer... Y luego otra cosa, es que esto no va a favorecer a nadie. ¿Cómo que no va a favorecer a nadie? Va a favorecer a nuestros queridos catalanes, que son unos verdaderos inmorales, oiga. Al día siguiente va a venir el Puigdemont aquí, se va a bajar del avión y encima le vamos a tener que recibir. Pero oiga, ¿esto qué es? Y no es cierto tampoco que haya ningún reclamo. La Unión Europea no ha tocado para nada este tema. Es decir, se está haciendo un poco porque nos conviene. Mire usted, nos conviene. Pues yo entiendo que el político haga lo que le conviene, pero ya no me intente usted convencer con ruedas de molino. Bueno, seguiremos hablando esta semana de este tema que está pues curiosamente en la primera orden de la línea política, porque es el principal argumento de batalla entre las distintas formaciones políticas. Así que ponemos aquí ya el punto final a nuestra picota de hoy. Agradecer a Jorge Gruar, como siempre, su opinión. Gracias por estar aquí, y a Javier, lo mismo, Segura, por estar aquí. He disfrutado muchísimo este ratito. Bueno, pues a ustedes esperemos que también hayan disfrutado con nosotros, y les recordamos que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube, Instagram, como no lo diga en orden no me sale, Twitter y Twitch. Esas son todas 6. Más de 50.500 seguidores. En las redes sociales tiene ya Televisión Extremeña, y en nuestra página web, en televisionextremeña.com, con también más de 2 millones de alcances el año pasado. Y en nuestra televisión, en nuestra TDT, canal 48, donde nos pueden ver diariamente a las 10 menos 25 en esta cita. Hasta mañana, pues, en una nueva edición. Esperemos contar con todos ustedes. Buenas noches y sean felices.